El Evangelio menciona dos hermanas de Lázaro, María Magdalena y Marta, pero además de ellas estaba María llamada la silenciosa, que era temida por Lela, nunca hablaba delante de hombres. Cuando estaba sola en su cuarto o en el jardín, hablaba en voz alta consigo misma, relacionando sus palabras con lo que la rodeaba. Para ella las cosas parecían tener vida, solo delante de los hombres callaba, permanecía inmóvil, miraba al suelo y quedaba estática y silenciosa como una columna, aunque saludaba inclinándose y se mostraba deferente. Cuando se hallaba sola trabajaba en los vestidos y ordenaba las cosas. Era piadosa, no frecuentaba escuelas, oraba en su cámara a solas. Creo que tenía visiones y hablaba con las personas que se le aparecían. Sentía gran amor por sus hermanas, especialmente por Magdalena. Había sido así desde niña y aunque tenía haya, no necesitaba de nadie, ni manifestaba ninguna señal de no estar en su cabal juicio. De María Magdalena no se había hablado hasta el presente en presencia de Jesús, vivía ahora en el castillo de Magdala en medio del esplendor y del fausto. La misma noche que Jesús llegó a casa de Lázaro vi a María, a Juana Chuza, a María de Cleofás, a la viuda Lea y a María Salomé en una posada, entre el desierto de Gibea y el de Efraín, a 5 horas de Betania, donde pasaron la noche. Al día siguiente de su llegada enseñó Jesús aquí caminando por los patios y jardines del castillo. Hablaba con seriedad, muy enternecido, se mostraba siempre digno, bondadoso y reservado, sin decir una palabra inútil o vana. Todos lo querían y seguían, pero se mostraban tímidos y apocados en su presencia. Lázaro le era más familiar, los demás demostraban respeto, mezclado con cierto temor reverencial. Acompañado por Lázaro fue Jesús a donde estaban las mujeres y Marta lo llevó en presencia de su hermana María la silenciosa, puesto que Jesús quería hablar con ella. Fueron por una puerta abierta en la pared desde la casa grande a otra más pequeña, aunque también espaciosa, con un patio cerrado y jardín, al cual estaba unida la habitación de María la silenciosa. Jesús permaneció en el jardín y Marta fue a buscar a su hermana. El jardín era muy bonito, en el medio se levantaba un datilero, tenía otras plantas y arbustos. Había una fuente con borde y en medio de ella un asiento de piedra, al cual solía ir María la silenciosa desde el borde, pasando por una tabla, allí se sentaba rodeada del agua, bajo una techumbre que cubría la fuente. Marta le dijo que pasara al patio, pues alguien la esperaba. María la silenciosa, que era muy obediente, se cubrió con el velo, y sin decir palabras se encaminó sola al patio. María la silenciosa era hermosa y esbelta, como de 30 años, casi siempre miraba al cielo, y cuando por acaso miraba donde estaba Jesús, la suya era una mirada incierta, de soslayo, como si mirase a lo lejos. Al hablar de sí no decía nunca yo, sino tú, como si se viese en otra persona y se hablase a sí misma. No habló a Jesús ni se echó a sus pies. Jesús le habló primero y así pasearon por el jardín conversando propiamente uno frente al otro. La silenciosa hablaba siempre de cosas del cielo, como si las viera, y Jesús, de la misma forma, habló de su padre y con su padre. Ella no miraba de frente a Jesús y alguna vez de lado. Su conversación era más bien una alabanza, una oración a Dios, una meditación, una aclaración de misterios. María parecía no darse cuenta que vivía en este mundo, sino en otro. Recuerdo que habló de la encarnación de Cristo como si la estuviera viendo en la adorable Trinidad. Me es imposible reproducir su conversación ingenua y, sin embargo, profunda y misteriosa. Decía como si lo estuviera viendo: el Padre dijo al Hijo que bajase a la tierra y una virgen fuese su madre, añadiendo que todos los ángeles se alegraron de ello y que Gabriel fue enviado a la Virgen María. Hablaba como a través de los ángeles que veía. Luego, como si mirase la cámara de María, le hablaba exhortándola a aceptar ser Madre de Dios, recibiendo el mensaje del ángel y viendo al ángel descender y anunciar la encarnación, hablaba, como si todo lo estuviera presenciando a alguna distancia, en voz alta, consigo misma. Se detuvo diciendo que María había reflexionado antes de contestar, y añadió:
tú tenías un voto de virginidad, si tú hubieses rehusado, ¿cómo habría sucedido todo esto? ¿Se habría hallado otra virgen digna de ser madre de Dios? Mucho tiempo hubieras tenido, oh Israel, que llorar y suspirar por el Mesías. Volvió a referirse a la dicha por haber María consentido, alabó a la Virgen y habló del nacimiento de Jesús, y dirigiéndose al niño, decía, manteca y miel has de comer, niño. Recitó profecías, recordando las de Simeón y de Ana, todo esto como si lo viera ante sus ojos y hablase con ellos, como si estuviese presente en estos acontecimientos. Llegó así hasta el presente y dijo, ahora vas, oh Jesús, a comenzar tu camino amargo y doloroso. En todas estas conversaciones estaba como ausente del cuerpo y hablaba con personas invisibles para los demás, y dirigiéndose a Jesús le hablaba como lo hiciera con los demás que la rodeaban. Jesús la interrumpió, finalmente, con oraciones y alabanzas a su Padre, rogando por todos los hombres, desde el lugar donde se habían detenido. Jesús la dejó y ella quedó inmóvil, silenciosa, y lentamente se retiró a su aposento. Cuando Jesús volvió a donde estaban Lázaro y Marta, dijo más o menos lo siguiente, ella goza de plena razón y entendimiento, pero no pertenece a este mundo, no está en este mundo, su alma está ausente. El mundo no la entiende ni ella entiende al mundo. Es dichosa y se halla en estado de impecabilidad. Esta criatura silenciosa con la mirada puesta en lo sobrenatural, no sabía en realidad lo que pasaba en torno, pues siempre estaba como ausente en espíritu. Delante de nadie había hablado como delante de Jesús, delante de los demás callaba, no porque fuera orgullosa o malcriada o despreciativa, sino porque parecían no ver a las personas o no tenían relación con las cosas que veía en espíritu acerca de la redención y salvación. Algunas veces le hablaban personas piadosas e instruidas y entonces decía algunas palabras en voz alta, pero nadie la entendía, porque lo que decía era una continuación de una conversación interior o de las cosas que veía y que los mismos sabios no comprendían. Por eso era tenida como una enferma mental y se la arrinconó, aislándola de los demás seres. Ella no vivía con su alma en este mundo, sino abstraída en esferas superiores y sobrenaturales. Hacía trabajos manuales, tejía para el templo labores que Marta le encargaba, era diestra en estos trabajos, que hacía mientras su mente se hallaba en piadosas consideraciones. Cuando no hacía estas tareas, trabajaba en el jardín y en la huerta. Rezaba mucho, con gran fervor, y padecía por los pecadores con especial sufrimiento. A menudo sentía tal pesadez sobre su alma como si los pecados del mundo la agobiasen a ella sola. Aunque tenía todas las comodidades en la casa, en lechos, asientos y descansos, comía siempre sola y muy poco. Murió de dolor y compasión por los padecimientos de Jesús en su pasión, que vio en visión anticipada.